Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. ¿Qué tal? Buenos días. Esta mañana hablamos del gran desconocido en Centroamérica, el Parlamento Centroamericano. Eso y más hoy en República. El Parlamento Centroamericano nace de los acuerdos de Esquipulas en los años 80, todo con el objetivo o en el contexto de crear un mejor ambiente y tratar de solucionar los conflictos que se vivían en Centroamérica en ese entonces. Para hablarnos sobre el Parlamento Centroamericano y su incidencia, nos acompaña esta mañana Armando Bardales. Él es el señor presidente del Parlacen por el del país de Honduras, debo decir. También nos acompaña Rafael Espada. Él es el vicepresidente del Parlacen y es por la hermana república también de Guatemala. Exacto. Buenos días, caballeros. Encantado, buenos días. Primero un saludo al pueblo salvadoreño y luego ponernos a sus órdenes para contestarle las preguntas que usted estime. Ok, señor presidente Bardales, el Parlacen es un organismo supranacional a través del cual los diferentes países de Centroamérica le ceden parte de su soberanía. Ahora, muchas personas aquí en El Salvador se preguntan de qué sirve un Parlamento Centroamericano para un cuerpo político que no existe, que es la República Unida de Centroamérica. Precisamente el Parlamento nace con el propósito de unir a Centroamérica. Y este es un fin elevadísimo, complicado y que necesita un proceso. La integración es el sueño de los centroamericanos para resolver los problemas del pueblo y mejorar las condiciones de vida, sobre todo de los pobres. Lo que pasa es que la gente quiere ver resultados ya, pero si usted ve, en los 200 años que tenemos desde que se instauró la antigua federación, han habido 30 intentos por unir Centroamérica. El Parlamento es el 31. Ojalá que lo podamos lograr algún día. Y ya se ven algunas formas de ir viendo que vale la pena unirnos. Nosotros venimos aquí a El Salvador para saludar al presidente y ponernos a la orden en la iniciativa del Triángulo Norte, que se acaba de hacer el foro en los Estados Unidos con la presencia del vicepresidente Biden. Ahí hay una iniciativa de unión entre los tres países, Guatemala, Honduras y El Salvador, para desarrollar esta área de Centroamérica. Es difícil, pues la gente no evalúa, pero fíjese que el Parlamento nace con 3 estados, Guatemala, Honduras y El Salvador, y en la actualidad somos 6. Integrar países no es fácil y ahora quiere decir que hemos avanzado en el proceso en un 100% y estamos haciendo esfuerzos para incorporar a Costa Rica y a Belice. Señor vicepresidente Espada, entonces esto básicamente, si lo vemos históricamente, es un nuevo intento, es una nueva fase, pero, o mejor dicho, más que la pregunta es, ¿cuánto tiempo tomaría para que Centroamérica pudiese de repente elegir un solo presidente centroamericano? Bueno, yo creo que primero es imperativo esa unión. El mundo entero nos ve como región, menos nosotros. Y en el mundo globalizado y en el mundo actual tenemos que estar unidos. Pequeños países no pueden trabajar en un consorcio como el actual en el siglo XXI sin estar unificados. Tenemos que unificarnos para ser una fuerza política, económica. Más que todo, yo creo que debemos de respetar la integridad y soberanía de cada país, pero podemos ser un consorcio. Podemos ser 6, 8 hermanos, 9 hermanos conjuntamente y trabajar como una familia. No es necesario que haya un presidente, sino que es un consorcio de países, se respeta su soberanía, pero trabajar con metas comunes. Somos todos iguales, hablamos un mismo idioma, comemos lo mismo todos los días, trabajamos totalmente en la misma forma. Lo que no había es integración en trabajar. Por ejemplo, las aduanas. No hay necesidad de aduanas en nuestra región. Somos una región muy pequeña. Si eliminamos aduanas, eliminamos corrupción, eliminamos obstáculos. Creo que ahí podemos integrar y trabajar conjuntamente. Y luego, como región, trabajar frente al mundo entero y participar como un consorcio. Tenemos todo. Tenemos 2 océanos, tenemos una tierra fértil, tenemos petróleo, minerales, tenemos una gente trabajadora, productiva, pero que tenemos que educar, que tenemos que construir.
nuestra ciudadanía tiene que construirse. Hay un abandono total, mucha pobreza, y eso se puede eliminar si trabajamos todos juntos con una visión de Estado, con una visión hacia el futuro, de 50 a 100 años. No visiones cortas como tendemos los políticos, sino visiones a largo plazo, compromisos regionales que van a dar una institución bien formada. Ahora, señor presidente Bardales, ¿qué tipo de república es la que ustedes estarían ambicionando en su quehacer en el Parlamento Centroamericano? ¿Una república unitaria o una república federal en la que todos los estados tengan sus respectivas constituciones? Hay que recordar, por ejemplo, que El Salvador está dolarizado, Panamá también está dolarizado, es decir, ¿qué tipo de república buscamos? Nosotros pensamos que al final de este año, que nuestro periodo concluya, vamos a dejar las líneas generales de un proyecto de unión política, en donde las fuerzas, todos los sectores de Centroamérica participen para elaborarlo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo lo vamos a diseñar? Ya eso va a depender del trabajo que se haga en forma conjunta. Pero la verdad es que necesitamos unirnos. Como decía el doctor, nosotros tenemos infinidad de recursos naturales. Estamos frente al mercado más grande del mundo y no lo podemos aprovechar bien porque no somos muy pequeños como países. Necesitamos integrarnos bien para salir adelante. Entonces vamos a ver en líneas generales un proyecto, porque fíjese que estamos a 10 años de cumplir 200 años de la antigua federación. Y si usted ve al norte, Estados Unidos, México, Canadá son federaciones y les ha ido mejor que a nosotros. Y usted ve al sur, Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela son federaciones y les ha ido mejor que a nosotros. Entonces quiere decir que tenemos dos ejemplos en los dos extremos de América y debemos tomarlo para unirnos y salir adelante. Ahora, por federaciones entendemos que son básicamente países formados por pequeños países, es decir, se respetan las peculiaridades, digamos, tal vez económicas y políticas, tal vez tienen sus mismas constituciones, sin embargo, ceden algo de esa soberanía por el gran fin común. Por el bien común, sí. Correcto. En lugar de hablar de repúblicas, yo diría de sistemas, un sistema económico y político conjunto, que eso tiene que funcionar bien. Creo que tenemos que tener una visión integral para poder trabajar nuestras materias primas. Nosotros somos productores de grande cantidad de materias primas, sin embargo no las hemos sabido procesar. Vendemos cacao a Suiza, nos manda chocolate, que es mucho más caro. Entonces nosotros deberíamos de procesar ya nuestra materia prima y ya vender los productos o pasar los productos al sistema ya procesados. Tenemos petróleo, pero no tenemos refinerías. ¿Por qué no hacer refinerías? Tenemos sistemas agrícolas muy estructurados que no han sido bien explotados. Deberíamos de producirlo y procesar esa materia para ya vender el producto hecho. Eso es factible, se puede hacer, pero necesitamos organización. Los presidentes, respetando las soberanías, podemos trabajar conjuntamente. A mí me dio mucho gusto ver a los tres presidentes ahorita en Washington, con ideologías diferentes, sistemas diferentes, pero trabajando juntos con una meta, con una dirección, una verdadera alianza para el progreso de nuestra población, de nuestra gente, que es a los que nos debemos. Ahora, esto de querer ser una sola república, como usted bien lo dijo, el último intento lo tuvimos hace 200 años. Si mal no recuerdo mi clase de historia, el primer presidente fue Manuel José Arce, salvadoreño, prócer de este país, pero también hubo grandes unionenses como Francisco Morazán. Entonces, esto de querer unirnos no es nada nuevo. ¿Existen algunas resistencias aún dentro de las élites locales que no permiten que este camino hacia la unión política sea una realidad? Siempre lo ha habido precisamente por eso no se ha logrado, porque los intereses particulares han primado. Pero ahorita tenemos una coyuntura que vale la pena reflexionar. La empresa privada, por ejemplo, de Centroamérica, está interesada en el proceso de unión aduanera. Eso quiere decir quitar las barreras que hay en las fronteras, como decía él, para circular libremente los capitales, los productos y las personas. Entonces nosotros pensamos que es el momento de ir diseñando ya un esfuerzo en esta dirección. Hay algunas cosas que reflexionaba el doctor Espada que yo le quiero mencionar. Por ejemplo, es bien fácil conseguir al crédito una refrigeradora. Se la llevan a la casa en media hora, una hora. Pero es complicadísimo conseguir para sembrar una manzana de frijoles. No lo puede conseguir el campesino, no tiene garantías. Esas cosas tenemos que irlas cambiando para enfocarnos en la reducción de la pobreza si queremos cambiar la realidad de Centroamérica. Entonces, en ese esfuerzo queremos nosotros como Parlamento influir. Ok, si nos vamos moviendo hacia esa unión política,
de repente vamos dando pasos pequeños. Ya se ha dado, por ejemplo, el famoso acuerdo K4, si mal no recuerdo. CA4, perdón, CA4 y la unión aduanera, ¿no? Pero esos son los primeros pasos. ¿Qué otros pasos ven ustedes que deberíamos ir siguiendo para poco a poco ir perdiendo esas barreras entre hermanos centroamericanos? Hay proyectos comunes grandes, por ejemplo, la carretera, la CA4, que sea integrada hasta Panamá. Pensar en un tren bala que vaya a México, Panamá, en la que no hayan fronteras y podemos comunicarnos. Aeropuertos unidos, aeropuertos en el Trifinio, que hace un proyecto muy bueno, que está Salvador, Honduras y Guatemala. Ahí se puede poner un aeropuerto internacional grande que componga los tres países y aumentar el turismo, a usar una base para una aerolínea grande. Nosotros tenemos los océanos y se pueden aterrizar los aviones en esos sistemas en una forma bien construida, pero necesitamos personas soñadoras con grandes proyectos, pero con mucha responsabilidad, y unificar, que los presidentes puedan trabajar juntos para el proyecto nacional, regional, que es lo que los políticos no hemos integrado en los sistemas. Los partidos políticos y los presidentes, cuando asumen, no tienen planes regionales. Es rarísimo que un partido o una campaña se hable de planes regionales. Creo que debemos de enfatizar en los partidos políticos que los planes regionales son más importantes que los locales. Aparte del CA4 y esto de botar las barreras a nivel aduanal, ¿qué otros pasos que tengan vocación de permanencia se han ido dando en los países centroamericanos? Hemos estado buscando convenios con los asambleas legislativas y con los congresos nacionales. Ya El Salvador los diputados del Palacén tienen iniciativa de ley en Nicaragua. Entonces ya tenemos el borrador del convenio con el Congreso de Guatemala, ya lo tenemos en Honduras. Dejamos una copia también en Panamá y estamos trabajando en la misma dirección en República Dominicana. O sea, se llama FOPRE, la reunión de los presidentes de las asambleas legislativas. Con ellos vamos a formular todas estas iniciativas, estos proyectos. Eso es interesante. ¿Para cuándo se está concretando? Porque básicamente me está planteando que las leyes aprobadas o los proyectos de ley aprobadas en el Parlamento Centroamericano sean vinculantes en los estados que firmen. Necesitamos tener iniciativa de ley en los congresos, pero en tanto se logra, hacemos convenios para poner a trabajar comisiones afines. Por ejemplo, la Comisión de la Familia, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Política, etcétera, para poder ir haciendo iniciativas que tengan impacto en cada uno de los países y que sean uniformes. ¿Tenemos ya proyectos aprobados en algún lugar de Centroamérica que hayan sido iniciativa del Parlamento Centroamericano? Se han hecho proyectos en Dominicana, en Panamá y en Guatemala. Ahorita estamos trabajando con las comisiones de los congresos para dirigir un área que es importante tener, que se nos olvida mucho, que es educación y salud. Por ejemplo, contratación de medicamentos para la región. Es más fácil comprar 1 millón de medicamentos que 1000 medicamentos. Tenemos mejores precios en el mercado. ¿Por qué no podemos poner un sistema de medicinas, un sistema educativo, hospitales, centros de excelencia? Yo como médico lo veo muy de cerca, yo soy cirujano de corazón. ¿Por qué no hacer un centro de cirugía cardíaca para la región en la que todos los ciudadanos de la región puedan llegar? Mi sueño, en Guatemala tenemos una unidad muy bonita y ahí poder centralizar no solo la atención al paciente en cirugía cardíaca, sino también entrenamiento de nuevas generaciones. Los cirujanos actuales ya estamos viejos, entonces hay que entrenar nueva gente. ¿Por qué no entrenar nuestros cirujanos, nuestros cardiólogos, nuestros médicos y hacer centros regionales de excelencia en cáncer, en ortopedia, en pediatría? Pero como somos poquitos en la región, hacer centros grandes de atención médica en la que todos los ciudadanos de la región puedan participar. Ya hay otra iniciativa también para considerar los vuelos como domésticos para bajar el precio. Creo que ya arrancó con unos vuelos de una empresa que se llama Beca. Vuelos Beca que tienen un costo bajísimo en comparación con el resto del precio de los vuelos. De aerolíneas, sí. También con los teléfonos está una iniciativa que promovió el Parlamento sobre el roaming, para que usted pueda llamar a Honduras o a Guatemala o a cualquier país del área con bajo costo. Entonces, para ir beneficiando a la población. Nosotros también estamos manejando una iniciativa agroforestal en la dirección que yo le estaba diciendo.
que vemos que es bien fácil conseguir un crédito para consumo, pero es difícil conseguir un crédito para producción. Entonces, en eso queremos incidir para que nuestros campesinos, nuestros agricultores tengan el respaldo para poder avanzar y generar empleo. Bueno, vamos a dejarlo por el momento acá. Vamos a la pausa y al regresar vamos a hablar de las ventajas de ser una sola república y también de los escollos que hay para llegar a ese. Ya volvemos. Señor presidente Bardales, definitivamente la Unión Centroamericana ya de carácter político, que seamos una sola república, ya sea a nivel unitario o federal, es algo que ha estado en la mente de muchos centroamericanistas. Ahora, siempre han habido escollos en el camino. Hemos tenido de repente conflictos con Guatemala históricamente, como también con Honduras. El más reciente quizás con su país, con Honduras, ha sido, con nuestros hermanos hondureños, ha sido este pequeño territorio en el Golfo de Fonseca, que debería ser un área de paz, supuestamente. Fíjese que los presidentes de Honduras, El Salvador y Nicaragua se reunieron hace poco para hablar del desarrollo del Golfo. Y esto es lo que nosotros respaldamos, porque en vez de estarnos peleando por una pequeña parcela que no produce nada, entonces hay que unirnos para desarrollarla y que sirva para resolver los problemas de los habitantes que rodean esa área. En esa dirección también estamos apoyando la iniciativa del Triángulo Norte, que se acaba de realizar un foro patrocinado por el BID en Estados Unidos con la presencia del vicepresidente Biden, donde estaba también el presidente de Honduras, el de El Salvador y el de Guatemala. Estos esfuerzos son los que debemos ir tratando de resolver y no viendo pequeñas dificultades, porque al final lo que usted encuentra es que somos los mismos. Somos hermanos, debemos integrarnos, debemos unirnos. Ahora, esas pequeñas dificultades que se encuentran de repente son muy ruidosas, pero ¿cree usted que es más el ruido que realmente lo fundamental como obstáculo para la Unión Centroamericana? Yo creo que sí, claro, en una familia a veces los hermanos se pelean en la mañana, en la tarde se están abrazando. Yo creo que todos, eso lo vemos en todas las familias. Yo creo que pequeños incidentes suceden en todos lados, incluso dentro del mismo país. Hay a veces problemas internos. Sin embargo, creo que nosotros como políticos regionales debemos de ver un Estado en grande y pensar a mí siempre me gusta pensar 50, 100 años adelante. Los incidentes pequeños hay instancias en las que se pueden ir resolviendo, pero el problema es trazarnos metas a 50, 100 años de durabilidad, de crecimiento y que no sean limitados a un periodo presidencial, sino que sean aspectos y metas de gran visión y que pasen 5 o 10 presidentes con un mismo proyecto nacional y regional, que es lo que más interesa. Bueno, quiere decir sobre esta premisa básicamente que las discusiones y un poco la tensión que existe sobre Isla Conejo en este momento es simplemente un pequeño obstáculo en el camino, pero realmente en el gran esquema de las cosas no evitaría una Unión Centroamericana. Además es Centroamérica. Entonces, si empezamos Centroamérica, ese es un problema dentro del mismo sistema. Es como que se nos rompió un chorro en la cocina. Bueno, lo arreglamos, pero no vamos a paralizar la casa porque hay un chorro roto en la cocina, sino que lo arreglamos y tratamos de ir adelante, pero pensar como unidad grande, como familia grande. Antes de pasar a las relaciones que ya se han establecido con el Parlamento Europeo y de repente las relaciones con la Organización de Estados Americanos, el OEA, hablemos un poco también de los miembros del Parlacen. En El Salvador hace unos 4 o 5 meses se dio el caso del expresidente Funes, que iba a juramentar o juramentó frente al Parlamento centroamericano, porque se entendía que cuando el pueblo salvadoreño vota por el presidente tiene una doble delegación de poder, es decir, es el Ejecutivo, pero se da en el entendido también de que posteriormente será diputado al Parlacen. La Sala de lo Constitucional básicamente difirió y dijo que no, que esto violaba algunos artículos de la Constitución salvadoreña y que por tanto no podía ser electo al Parlamento centroamericano si no se había básicamente dicho expresamente que se votaba para ese efecto. De conformidad con el tratado nuestro, los presidentes cuando vacan en sus cargos y los vicepresidentes tienen una plaza en el Parlamento Centroamericano. En base a eso, él se juramentó y luego precisamente el día de las elecciones se recibió su renuncia y se le informó al Pleno que él había renunciado. Él tenía una opción más, ir a la Corte Centroamericana de Justicia, pero no usó ese recurso porque eso es en definitiva someterse al Estado de Derecho.
De acuerdo con nuestro tratado, él se juramenta, no es que el Parlamento sirve para proteger, para encubrir, para recibir a nadie que esté cuestionado, porque allá no tenemos inmunidad. El tratado dice que la inmunidad que tienen los diputados, todos, son las que están acordadas en cada uno de sus estados. Entonces, si aquí hay inmunidad, ahí lo protege. Si no hay inmunidad, no lo protege. En Honduras no hay inmunidad. Entonces, por lo tanto, los hondureños no tenemos inmunidad en el Parlamento. La única inmunidad es la parlamentaria. Es decir, que yo puedo hablar aquí de cualquier tema y por eso no me van a cuestionar. Lo demás es que cada quien está sometido a la jurisdicción de su estado en relación con las penas y con los delitos o con cualquier otra causa. Es decir, básicamente que lo que él hubiese expresado como parlamentario centroamericano era de lo que él estaba, digamos, protegido por sus opiniones políticas, pero no necesariamente por lo que sea que supuestamente había cometido en este país, que sus detractores. Él tenía dos opciones. La primera fue la que hizo, renunciar, porque los presidentes y los vicepresidentes pueden renunciar cuando lo deseen, o seguir una instancia superior que es la Corte Centroamericana para defender sus derechos, si es que está cuestionado, porque eso yo no lo sé. Ahora, bueno, ese punto era como muy particular, pero la Sala también emitió en su resolución algo que me llamó bastante la atención. Parto del punto de que el Parlacen es un organismo supranacional, es decir, encima del Estado Nacional, y nosotros, al formar parte de su constitución, básicamente cedimos parte de nuestra soberanía, pero la Sala dice que no, que básicamente el Tratado de Constitución del Parlacen es infraconstitucional, es decir, está debajo de la norma constitucional de las diferentes repúblicas. Fíjate que ya sucedió un caso con Panamá. Panamá quiso retirarse del Parlamento Centroamericano y la Corte Suprema de Justicia de Panamá lo estudió y ordenó que se incorporara de nuevo, porque el tratado nuestro no admite reservas, no se puede denunciar. O sea que como es supranacional, hay una cesión de soberanía, como bien dice usted, y entonces estamos protegidos por eso, porque ya ha habido en Honduras otro presidente que quiso no apoyar al Parlamento y no pudo hacerlo, porque en las constituciones, por lo menos en la de Honduras, dice que cuando hay una contradicción entre la Constitución y el tratado, prevalece el tratado. Los tratados internacionales tienen supranacionalidad, no hay discusión. Cuando un país firma un tratado internacional, es supranacional. Si no, sería una anarquía total. Los tratados internacionales son bien estudiados y se firman de acuerdo a los intereses de la región, y cada país los mide, pero al firmarlo es un compromiso de supranacionalidad. Ahora, lo que ha habido es confusión sobre la protección o no en el Parlamento, y en realidad el Parlamento no protege a nadie. Como dijo el presidente Bardales, hay inmunidad parlamentaria por lo que se dice o hace cuando uno es diputado. Los presidentes y vicepresidentes en cada país, dependiendo de la decisión en cada país, optan por entrar o no entrar. Digamos, en Guatemala es opcional, uno termina su periodo presidencial y tiene la opción de entrar al Parlamento porque está implicado en el voto, como habías explicado anteriormente. Sin embargo, si no quiere entrar, no puede entrar, ya que tiene su grupo de diputados. Yo creo que está bien establecido, el Parlamento no protege a nadie, incluso si alguien tiene algún proceso jurídico en su país, ese proceso se respeta, y si el país condena a esa persona, el Parlamento respeta el tratado, la decisión en ese país, la decisión local, se respeta a su nivel nacional. Aquí tenemos un ejemplo con el vicepresidente Espada. Él fue vicepresidente en la República de Guatemala y ahora es vicepresidente en el Parlamento Centroamericano. Como no tiene ninguna causa pendiente, él está ejerciendo su derecho como diputado en el Parlamento. Si la tuviese, entonces tendría que defenderse en los tribunales de Guatemala. Ok, moviéndonos a otro tema, cuando se trata del Triángulo Norte, intuyo que ustedes conversaron o han tenido conversaciones en las áreas de los temas de seguridad. Tal vez nos puede explicar un poco ese tema. Nosotros tenemos una reunión hoy con el presidente de la República, andamos en el esfuerzo de sumarnos a esa iniciativa, porque lo que busca es generar empleo con grandes proyectos en infraestructura para resolver la situación de los jóvenes, sobre todo, que no tienen oportunidad, y a ver cómo con estos esfuerzos se reduce la cantidad de personas que quieren emigrar hacia Estados Unidos, básicamente. Entonces el Parlamento apoya esta iniciativa porque el tema migrantes es permanente de discusión en nuestro foro. Así que andamos en ese esfuerzo, saludando al presidente y a los tres presidentes vamos a saludar
para ponernos a la orden y que nos indiquen cómo el Parlamento puede incidir en este propósito. Dígame. No, le digo, el problema de seguridad que habías mencionado es un problema mundial. Vemos ahorita hay protestas en Corea, hay protestas en México, hay protestas en Hong Kong. Las protestas de la gente joven están al día porque hay mucho descontento general en el planeta y esas consecuencias pues nos vienen a nosotros también. El problema de seguridad está basado en la cantidad de crimen organizado que existe en el planeta. Tenemos cerca de 2.3 trillones de dólares en el crimen organizado. Es una cosa muy difícil de pelear. Sin embargo, en los países nuestros que están débiles en el sistema económico, el sistema legal, tenemos que reforzarlo. Tanto que esta alianza del Triángulo Norte, uno de sus ejes centrales es la seguridad y la seguridad jurídica. Creo que si establecemos una seguridad jurídica, que la ley sea igual para todos y podamos establecer una base fuerte de seguridad jurídica, eso limita mucho la acción del crimen organizado y el narcotráfico. Cuando nosotros le peguemos al narcotráfico en lo que más le interesa, que es el dinero fácil, ese dinero, tanto a los corruptos del crimen organizado como a los fondos ilegales que suceden a veces que tienen, creo que esa organización puede establecer un Estado más estable y un Estado con mejor dirección. ¿Han tenido ustedes contacto también con las autoridades mexicanas, en vista que es de ese país también, de donde, digamos, no sé si decirlo, como facilitan bueno, hay una realidad y hay carteles de la droga muy poderosos en México? México es un observador en el Parlamento Centroamericano y tiene acreditados 8 diputados. Precisamente la presidenta de la Comisión de Migración del Congreso de México es observadora en nuestro Parlamento, es la diputada Amalia García. Con ella estamos iniciando un trabajo para ver cómo logramos incidir o fortalecer un poco las leyes para que los que explotan a los migrantes se detengan un poco. Porque usted puede ver que en México es donde el migrante sufre más, pero también sufre en Centroamérica. Desde que sale de su casa el migrante tiene problemas. Entonces tenemos que, para exigir a los demás hay que cumplir nosotros. Un ciudadano que quiere irse a los Estados Unidos y no tiene más que los bienes de su papá o de sus hermanos o de sus hermanas, los compromete. Y si no llega a los Estados Unidos, eso los pierde. Y a veces pasa y no consigue empleo. Entonces hay serias dificultades y en las aduanas, en el camino, va siendo atropellado en sus derechos humanos. Entonces queremos hacer un enfoque completo del tema migración. ¿Y ese enfoque también impactaría a los migrantes que no son centroamericanos, pero que necesariamente pasan por Centroamérica? Correcto. Con rumbo a Estados Unidos? Claro. Bueno, el proceso migratorio es un proceso natural. La humanidad siempre ha migrado y siempre migra. Yo fui migrante en Estados Unidos, viví 38 años allá. ¿Por qué me fui? Porque quería hacer cirugía cardíaca, que no había en la región. Sin embargo, estuve allá, trabajé y ahora regreso aquí a tratar de dejar esa experiencia al medio. Eso es lo que tenemos que promover. Creo que la migración es un proceso natural, pero tenemos que tener reglas y tenemos que tener ciertas regulaciones y respetar las leyes de cada país. Se puede hacer, pero de una forma organizada. Yo creo que lo que necesitamos es más coordinación y crear fuentes de trabajo dentro de nuestro sistema para que quien migre a aprender cosas para regresar. Así como tú fuiste, migraste, ahora regresas a ser una autoridad en comunicación en tu país. Entonces bueno, eso es muy... autoridad, pero... Bueno, yo creo que sí. Pero gracias. Bueno, claro, pero claro, todo el que se va sueña algún día regresar. Nadie se va para quedarse. Yo recuerdo, me decían, solo el primer día o los primeros meses vas a leer los periódicos de tu país y hasta el último día antes de regresar los seguía leyendo. Claro. Y es rara la familia que no tiene parientes en Estados Unidos. Yo tengo 3 hermanas en Los Ángeles. Exactamente, tenemos mucha gente por allá. Algo que sé que usted se iba a reunir, el señor presidente Bardales, era con el secretario de la OEA, el señor Insulza, y van a hablar acerca de la seguridad multidimensional de la OEA, el turismo, la agricultura y el cambio climático. Ya nos reunimos con el señor Insulza, fuimos a Washington aprovechando la invitación al foro con el BID y nos reunimos con él para actualizar un convenio que tenía el Parlamento desde el año 92. Se había firmado un convenio de cooperación y se le hizo un adendum en el 98, pero 16 años después nos dimos cuenta que no estaba actualizado. Nosotros fuimos a visitarle y lo vamos a renovar.
porque hay mucha cooperación de la OEA. También vamos a ir a la ONU. Ya tenemos el contacto ahí para ir a buscar apoyo para esta región. A través de los legisladores de sus respectivos países, o no sé si a través de una misión, han contactado o han hablado también con las autoridades norteamericanas acerca de las iniciativas que ha tenido el presidente Obama para beneficiar a millones de inmigrantes ilegales. Bueno, tanto que estuvimos en Washington mirando eso, y cabalmente estamos ahorita activamente trabajando con el gobierno de Estados Unidos. Incluso se le va a sugerir a Estados Unidos que sea observador en el Parlamento, cabalmente para ver ese flujo. Y como nosotros tenemos que ver, hay que regularizar la migración, pero no criminalizarlo. Ese es el problema, que se ha vuelto un crimen ser migrante, y ahí es donde creo que hubo un error en la legislación americana. Yo respeto mucho a Estados Unidos, quiero a los Estados Unidos, tengo hijos que nacieron en Estados Unidos, entonces, pero sí, desafortunadamente se ha criminalizado el acto. Yo creo que debemos de regularizar y mejorar más la situación, y creo que con un trabajo conjunto con Estados Unidos, realmente estamos ahorita viendo esto, estamos hablando con los embajadores americanos de cada país de la región, estamos trabajando con el vicepresidente Biden para hacer una visión más integral del sistema. Y yo entiendo también que Estados Unidos se ha preocupado por la seguridad de Estados Unidos, la seguridad de ellos a través de nuestros pueblos, nuestros estados que son débiles. Pues había mucho terrorismo, el narcotráfico, tráfico de armas. El tráfico de armas y de personas es pavoroso en nuestra región, y el terrorismo a través de nuestras fronteras es muy fácil de suceder, por lo que tenemos que trabajar conjuntamente y ser nosotros incluso la puerta protectora del sistema americano para que no haya esa debilidad. El Parlamento acaba de felicitar al presidente Obama por esta iniciativa ejecutiva de favorecer alrededor de 5 millones de inmigrantes que están en Estados Unidos, que no es la reforma que estamos esperando, pero por lo menos ya hay un buen esfuerzo con ese decreto ejecutivo que él piensa formalizar. El Papa decía en estos días en el Parlamento Europeo que al migrante no hay que darle cárcel, hay que darle empleo. Y ese es nuestro enfoque sobre esto, porque migrar es un derecho. Y en ese punto iba mi siguiente pregunta, si le habían insistido o enfatizado al vicepresidente Biden, porque las medidas del presidente Obama son medidas ejecutivas que, aunque impopulares con algún sector, van a tener un impacto en la vida real de millones de personas. Sin embargo, se corre el riesgo de que llegue un futuro presidente y estas acciones ejecutivas las deje sin efecto, a pesar de que tengan un alto costo político y real en la vida de personas. Yo creo que para la política de Estados Unidos también tienen que medirlo. Hay mucho latinoamericano. El triunfo del presidente Obama fue basado en el voto latinoamericano. No se vio ahorita en las elecciones de gobernadores y senadores, porque el latinoamericano en Estados Unidos no vota por senadores y por gobernadores, vota por presidentes. Entonces creo que este triunfo republicano ahorita fue un apoyo a ellos, pero el latino no votó. Pero para la elección presidencial el latino sí va a votar, y creo que eso los republicanos lo van a medir, y yo creo que ellos quieren incluir a todos y van a considerarlo fuertemente, ya que el voto latino es el punto que determina el triunfo de uno u otra facción. Bueno, con ese nos quedamos, vamos a la pausa, regresamos y vamos a hablar de esas relaciones, pero ahora con el Parlamento Europeo. Ya volvemos. Bueno, seguimos hablando del Parlacen y de su alcance. Sabemos que ustedes han estado en conversaciones con gente de los parlamentos europeos, presidente Bardales. Mire, el Parlamento Europeo siempre ha apoyado al Parlamento desde que se inició. Y resulta que ahora tenemos un componente que se llama Eurolat, sobre los cuales está el Parlamento Centroamericano, está el Parlatino, el Parlandino y el Parlasur. Nosotros tenemos 14 delegados que se reúnen 2 veces al año. Precisamente el diputado Leonel Vázquez Búcaro es el presidente del componente latinoamericano, cuyo periodo termina en enero. Y luego vamos otra vez a las reuniones, ahí se enfocan los temas de apoyo a la región. El Parlamento Europeo ha gestionado 900 millones de euros para los próximos 6 años a Centroamérica, dentro de los cuales 30 millones son para la integración de Centroamérica. Así que siempre hemos recibido ese respaldo y nos sentimos cada vez más fortalecidos en nuestra relación, que son muy estrechas,
y siempre nos han colaborado. Ahora, ¿qué nivel de colaboración va buscando usted de los parlamentos o del Parlamento Europeo y en qué áreas específicamente, vicepresidente? Hay dos áreas importantes para mantener un parlamento, que son la parte política, mejorar el sistema político de nuestros estados, que es una preocupación del Parlamento, en la que vamos a tratar que se mejore la situación política y la persona política, entrenar a nuestros jóvenes en el sistema político. Y eso conlleva educación, que es un problema serio que hemos tenido. Parte del rezago que tenemos en nuestros países es la pobreza, la inequidad y la falta de educación, que es como Europa ha podido superar esos problemas. Si estamos hablando con una población educada es más fácil trabajar, aunque es más crítico, pero es más fácil trabajar hacia adelante. En nuestras poblaciones en las que hay una pobreza tremenda, una inequidad impensable, creo que debemos de trabajarlo bien, y ahí es donde estamos enfocando al problema educativo y a los sistemas políticos mejor estructurados. Precisamente, ya organismos internacionales como la ONU e incluso también empresas no lucrativas que también operan a niveles internacionales han determinado que Centroamérica es una de las regiones más desiguales del mundo, presidente Bardales. Claro, es que la pobreza es impactante, entonces nosotros tenemos que hacer tres cosas. Estamos haciendo cosas de inmediato, poniéndonos en contacto con alcaldías pobres de la región para ver cómo les ayudamos en el momento a resolver algunos de sus problemas. Y la otra es tener metas de mediano y largo plazo, porque la directiva del Parlamento solo dura un año. Pero si nosotros tenemos objetivos de mediano y largo plazo, las otras directivas que vienen tienen que darle seguimiento, porque nuestro enfoque es hacia la pobreza. Yo quisiera que los que nos cuestionan, que nos digan cuál otra forma hay de poder resolver este problema si no es integrado. Si hay otra, pues sería una regla mágica, que debemos conocerla. Ya usted sabe que nuestros países son pequeños y no impactan en el mundo si no estamos como región. Incluso Europa no quiere negociar con ningún país en particular, sino región. Eso nos impulsa a que debemos unirnos. Ahora, ¿en qué tipo de proyectos entonces como Parlamento Centroamericano están trabajando ya con alcaldías locales de los diferentes países? Pregunto, porque eso es como de lo que más impactaría de manera cercana a la gente. Bueno, lo que el presidente Bardales está diciendo es una comisión y un diálogo con los gobiernos municipales. El alcalde es el que verdaderamente sabe lo que está pasando en cada región, en cada localidad. Entonces estamos haciendo una campaña intensa para trabajar con los locales, trabajar con las municipalidades, ver el verdadero problema para podérselo transmitir al Estado, al Ejecutivo, y así resolver problemas que están a nivel puramente municipal. También con la cooperación, por ejemplo, una alcaldía pobre puede tener un proyecto, para poner un ejemplo, Aguas Negras, que no lo puede financiar. Entonces nosotros buscamos en la cooperación cómo ayudarlos a que resuelvan ese problema. El Parlamento no maneja recursos, solo hace la gestión que se da entre el cooperante y la alcaldía municipal. Y esto lo estamos haciendo en los 6 estados que forman parte del Parlamento, para que también la gente vea que sí podemos trabajar, que sí podemos ayudar. Es decir, utilizan sus contactos internacionales que tienen el Parlamento Europeo, en la OEA, en Estados Unidos, etcétera, para tratar de conectar al necesitado con el que puede dar la plata. Claro, exactamente. Ese es el objetivo. ¿Cuántos proyectos tienen actualmente a nivel de cooperación en este momento o han gestionado fondos para proyectos en Centroamérica? Nosotros ya tenemos una relación con por ejemplo, en mi caso, con los 6 municipios más pobres del departamento de Cortés, de donde yo soy. Ya me están dando los estudios para llevarlos a la cooperación internacional y buscar cómo financiarlos. Igual están haciendo ellos en Guatemala, igual los que están en los 6 estados. Cada estado tiene 2 directivos, un vicepresidente y un secretario. Y en el caso de Honduras, la presidencia y un secretario. Entonces estamos buscando esa relación con municipios pobres. Quiero comentarle que vamos para la frontera en estos días con Honduras, El Salvador, porque ahí hay una mancomunidad que está siendo movida en el departamento de La Paz por el lado de Honduras y el departamento de Morazán por el lado de El Salvador. Ellos se han unido para hacerle frente a sus dificultades. Nosotros vamos a irlo a buscar para ponernos a la orden. Un ejemplo es el Trifinio. Claro. En el Trifinio hay muchas comunidades con grandes necesidades y que han tenido ya buenos resultados.
con el presidente Sánchez Serén, cuando éramos vicepresidentes, trabajamos intensamente con la Comunidad Europea, con Estados Unidos, para que esos desarrollos primero llegaran a la población, que esos fondos que vienen beneficien directamente a las personas. Y creo que ese es un ejemplo clásico de un desarrollo bien estructurado, en la que no hay fronteras. Estamos trabajando comúnmente y todos conjuntamente con programas de irrigación, de crecimiento agrícola, de desarrollo turístico, de protección al medio ambiente, preservación de parques, preservación de bosques, bosques nubosos como el bosque de Montecristo, en la que se ha respetado y se ha desarrollado programas bien estructurados que son ejemplos de un desarrollo con todas las entidades internacionales, principalmente Europa. Hablemos un poco acerca de lo que hemos dejado perder porque no somos una región unida en este momento. ¿Qué tipo de proyectos, digamos, ustedes trataron de gestionar en diferentes regiones del mundo? Les dijeron, miren, nos gustaría, pero lo sentimos porque no vamos a colaborar con un país muy pequeño o una región chica que no llega ni siquiera a ser un estado de mi país. Bueno, toda Europa, esa es la respuesta. Actualmente, el presidente Bardales mencionaba que ahorita Europa está planificando una inversión de 900 millones de euros en la región, pero quieren trabajarlo con la región, no con países. Claro. Ellos mismos dicen que los fondos van, sí trabajan como región. Por eso es que ahora todos los gobiernos tienen mucho interés de trabajar conjuntamente y hay que aprovecharlo porque ellos quieren que esos fondos tengan productividad y la única forma de ser productivos es trabajándolos a un nivel grande y de una forma conjunta. ¿Dónde tiene? Hay un ejemplo sencillo que yo pongo porque yo soy economista de formación. Mi formación académica es esa. ¿Dónde tengo más posibilidades yo de vender un producto agrícola? Por ejemplo, mangos, limones, aguacates, naranjas. En un mercado de 8 millones como somos los hondureños o en un mercado de 50 como somos los centroamericanos. O cómo tenemos la posibilidad de exportarle el excedente de cualquiera de estos productos si unimos la producción de El Salvador, de Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, hacemos una cuota más grande y podemos conseguir mejores precios. Es un ejemplo sencillo de ver. Ok. Bueno, vamos a hacerles una pregunta que nos hizo llegar un televidente tuitero. Nos dice lo siguiente. Es David Cañas. No existe, dice, en Centroamérica una institución, y aquí cito, más indigna, irrelevante y costosa para los ciudadanos que el Parlacen. ¿Cómo si el Parlacen no es más que una institución irrelevante, llama él, tan irrelevante como los miembros que la componen? ¿Cuál es la respuesta? Lo que le pedimos es que se nos acerque para que la conozca y que si él tiene alguna idea para mejorarla, que nos ayude, que con mucho gusto lo recibimos, porque nosotros no tenemos problemas con quienes nos cuestionan. Estamos en una iniciativa para que los que escriben, a veces hay editoriales, le estamos pidiendo que lleguen para que nos ayuden a mejorar, porque la idea es mejorar, pero no podemos perder por una opinión un sueño que es el futuro de Centroamérica. Yo creo que lo importante es que el Parlamento tenga una campaña de información. Claro. El Parlamento ha sido muy tímido en presentar sus cartas. Yo creo que el Parlamento ahora, y es la idea de esta Junta Directiva, es llevarla y exponerla a los medios de comunicación, al pueblo, para que lo analicen, lo critiquen. Solo con la crítica vamos a poder construir. Yo creo que respeto la opinión de los demás. Yo tenía esa opinión también antes de conocer el Parlamento y ahora me doy cuenta que hay un potencial tremendo. Pero sí hemos sido tímidos en proyectos, en imagen, y creo que debemos de presentar en realidad y corregir lo que no se ha hecho bien. Para eso estamos aquí, para eso estamos en esta organización, para que los fondos que el pueblo invierte en este Parlamento les sean productivos a esa población. Ok, con ese nos quedamos, vamos a la pausa y ya volvemos. Bueno, llegamos ya casi al final del programa, pero tengo 2 minutos 30 segundos para una última reflexión. Presidente Bardales. Bueno, solo agradecerle a usted por este espacio. Nosotros queremos hacer un acercamiento permanente con los medios y con todos los sectores. Quiero decirle que estamos organizando un gran foro que se va a llamar Francisco Morazán con la juventud. Indígenas, afrodescendientes, campesinos, obreros, estudiantes, profesionales, que sean jóvenes, hembras y mujeres, hembras y varones, perdón, en Tegucigalpa, que es donde nació Francisco Morazán, para que con historiadores puedan decirle a los jóvenes cuál ha sido este proceso, hacia dónde queremos llegar. Vicepresidente Espadas. Bueno, hay un viejo dicho que dice que la unidad hace la fuerza.
Claro. En un mundo globalizado, en el siglo XXI, la única forma de salir adelante es trabajando en equipo. Ya el individuo en sí solo no puede trabajar como una verdadera fuerza. Yo creo que la única forma que tenemos es la unificación y la inteligencia y la honestidad de poder trabajar juntos. Bueno, caballeros, no me resta nada más que agradecerles el haber estado esta mañana en República. Muchas gracias. A ustedes, amigos, los espero mañana a las 6:30 de la mañana y recuerden, porque la República es de todos e incluso podría ser una gran patria centroamericana, pero hay que cuidarla. A continuación,